Muy buenas tardes, mi nombre es Martín Juliana Bucardo Álvarez. Les voy a sustentar los ejercicios en el póster de física general. Entonces, aquí en el póster nos pide una introducción sobre el tema, que la letra que yo escogí fue la A, sobre el tema del plano inclinado sin fricción. Entonces, en esto de la construcción de las pirámides de Egipto hasta el desarrollo de máquina moderna, el plano inclinado ha sido un recurso esencial para facilitar el movimiento de objetos pesados. También esa está dentro del estudio de la física mecánica, un plano inclinado sin fricción en una versión idealizada de este sistema en la cual no existe fuerza de resistencia en el objetivo y la superficie. En ese trabajo se analizará el movimiento de un sistema compuesto por dos masas conectadas por una cuerda, que a través de una polea o con una de las masas situadas sobre un plano inclinado sin fricción. Esta es la figura de la gráfica del plano inclinado de fricción, donde muestra la masa 2 y la masa uno. Entonces, en esto vamos a indicar sobre la fundación teórica, donde nos dan diagramas del cuerpo libre de las masas de la sistemática, la figura uno, donde nos muestra fuerza normal, fuerza de peso y fuerza de tensión. Esta de acá es donde nos indica el ángulo de retención, y acá donde nos muestra la masa 2 sobre la tensión y la fuerza de peso en el que nos ayuda. Entonces, aquí con la ley de Newton sobre fuerza igual a masa por aceleración, donde tenemos que aplicar sobre la masa uno sobre aceleración. Entonces, aquí vemos eh, la T, donde es la tensión igual sobre masa sobre uno sobre gravedad. Entonces aquí ya lo calculamos, despejamos la T, donde nos da este resultado. Igualmente en la masa 2 donde igual pusimos masa 2 por gravedad menos tiempo, menos tensión igual a masa 2 sobre aceleración. Entonces aquí también despejamos la T y nos da este de aquí para después desarrollar el siguiente de acá abajo, donde ponemos sustentación de fuente de que es igual a cero, fuerza normal, menos masa uno sobre gravedad, coseno B igual a cero, igual acá fuerza normal igual a masa uno gravedad coseno B. Entonces, aquí nos dice encuentra los valores de la tensión T, aceleración A y la normal, fuerza normal. Para ello tenga en cuenta los valores de las masas de cada uno de los objetivos de los ángulos. Entonces aquí ponemos igualmente las ecuaciones del 2 y del 3. Entonces aquí coloqué estas dos y despejamos aceleración. Entonces aquí aceleración, esto lo organizamos muy bien y entonces esto aquí nos da la aceleración para después eh, ver. Entonces aquí en estos valores nos piden un código, un dato, mejor dicho, que es el último dato de la número el último dígito del número de cédula. Entonces aquí nos dan los ejercicios, pero aquí ya le colocamos el último dígito y ya lo calculamos y nos da esto. Entonces la gravedad es de 9.81 metros sobre segundos. Entonces aquí ya reemplazamos los valores de la ecuación y encontramos la aceleración. Entonces, donde nos da este resultado. Entonces aquí nos vemos lo siguiente, donde fuerza normal, donde ya la aceleración ya la calculamos. Entonces ya miramos, yo ya coloqué este número aquí, desde el que nos dio, entonces nos da este. Aquí también donde reemplazamos los valores de 3 para el cálculo de normal, entonces fuerza normal, ponemos este, entonces nos da fuerza normal igual a 124,86. Entonces nos pide una solución innovadora de la situación del mundo real. Entonces, donde nos pide un concepto general sobre el tema que yo escogí,
que es que es plano inclinado sin fricción. Entonces, en esto se enfoca en mejorar el control de la aceleración de un sistema de poleas mediante un freno electromagnético ajustable, ya que el freno nos permitirá regular la aceleración de las cargas que se desplazan por el sistema. Esto es particularmente útil en situaciones industriales donde se manipulan objetos frágiles o valiosos. Entonces, es un sistema frenado detrás de un sistema de frenado electromagnético que se puede utilizar en la fuerza magnética generada para aplicar un torque de frenado, concepto básico en la polea. Entonces, en esto nos piden componentes del sistema donde existe el freno electromagnético compuesto por un electroimán y un rotor que se acopla a la polea. Al aplicar una corriente eléctrica, el electroimán genera un campo magnético que frena la rotación de la polea, generando un torque de freno. En estos sistemas puede un controlador PID, donde él se encarga de procesar la información de los sensores de carga y ajustar la corriente de freno electromagnético para regular la aceleración del sistema. Entonces aquí nos sirve ese controlador para que cuando ya no pueda, no se pueda, el freno pueda no caerse la canastica de frutas. Entonces, en otro nos pide el funcionamiento de sistemas propuestos, donde la idea del sistema es controlar la velocidad en la que se mueve usando un sistema de poleas para evitar que caiga demasiado rápido y se dañe. Entonces, en esto hay un controlador PID, donde ajusta automáticamente la cantidad del frenado que aplica el electroimán. Entonces la carga es más pesada, el controlador aumenta el frenado para mantener una velocidad más constante y segura. Entonces los conceptos físicos clave, entonces sería la aceleración y fuerza, donde el freno y la aceleración del sistema dependería de las diferentes de peso. Entre las dos masas, si la masa colgante es más pesada y la carga se movería más rápido al usar el freno, se aplica una fuerza adicional que reduce esta aceleración, haciendo en la carga baje de forma más controlada, para que cuando caiga la canastica de frutas no se dañe, no se dañe la fruta y no que caiga una aceleración más normal y no tan acelerada. Entonces, en esto los beneficios del sistema, al poder ajustar la aceleración mediante el freno electromagnético, asegura que las cargas no sufran caídas bruscas ni impacto, reduciendo la posibilidad de daños en mercancías frágiles como fruta. Entonces, aquí vemos los sensores y el controlador PID, donde es crucial en un entorno industrial donde se manejan cargas de diferentes tamaños y pesos. Entonces, aquí nos pide en el ejercicio 4 sobre una grúa donde donde ya nos dieron los datos y aquí está los datos para desarrollar. Entonces aquí nos piden los dos últimos dígitos de nuestra cédula para desarrollar este ejercicio. Entonces aquí nos pide velocidad final, tiempo, coeficiencia de resistencia del cable y coeficiencia de fricción. Entonces aquí vemos para calcular el recorrido, entonces vemos la velocidad final y aquí la aceleración y aquí ponemos la aceleración 1,68 metros sobre segundo igual al tiempo que es 6,68 nos da este resultado que es 0,35 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí vemos lo que es también, luego usamos la aceleración, donde podemos encontrar la distancia total, el recorrido en el bloque de concreto, podemos utilizar la ecuación de movimiento uniformemente acelerado, donde podemos la distancia igual a velocidad, tiempo más aceleración, tiempos al cuadrado igual a 2. Entonces aquí vemos ya la distancia donde
ya organizamos muy bien y nos da este resultado que es 3,93 metros. Entonces, la siguiente pregunta nos dice, calcular la fuerza total aplicada por la grúa, teniendo en cuenta la fricción, la pendiente y la resistencia del cable. Entonces, aquí nos da la fricción igual a masa, a metros por aceleración. Entonces, la masa por aceleración, perdón. Entonces, aquí nos da la fricción igual a masa más masa por gravedad, sin seno, más coseno y más aceleración. Entonces, aquí nos pide esta es la fricción, donde ponemos esto, aquí también. Entonces, ya usted simplificar esto, todo esto nos da este siguiente resultado sobre la fricción, que es igual a esto, 2285,21. Entonces, aquí la siguiente pregunta nos pide calcular el trabajo realizado de la grúa durante el proceso de elevación. Entonces, aquí ya vemos este mismo, colocamos esto aquí, lo desarrollamos aquí, lo miramos aquí y nos da este resultado. Entonces, aquí donde nos permite calcular la potencia promedio desarrollada por la grúa durante el desplazamiento, eso ponemos aquí donde es el promedio igual a tiempo, que el tiempo que es 4,68 lo resolvemos y nos da 10.918,99. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre del bloque de la inclinación es donde nos indica la fuerza de peso, donde es de aquí m gramos sin seno, donde esto es igual a esto, donde nos ayuda, donde esto es fuerza de peso, y esto también es de coseno, donde esto es el bloque de inclinación donde nos muestran el resultado. Muchas gracias.